Hola, buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes. ¿Qué Estamos tal? ¿Cómo estás? aguardando unos segunditos Sí, claro que sí. y ya iniciamos. Ok, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Ahí Me hago ale- la prueba a ver si se ve la presentación. Bueno, Vamos a ver. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Se ve ahí la presentación? yo no logro verla. A ver, lo vamos a intentar de vuelta. Hola Aldo, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal? Soy Buenas Juan de tardes. Cruz Roja también. Sí, se ve perfecto. Estoy desde mi Ah, computadora y se ve muy perfecto. bien. Ok, te agradezco. A ver, ahí voy a avanzar una. ¿Avanza? Sí, perfecto. Perfecto. Bárbaro. Ok, estamos entonces. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Ceci, ¿cómo están? ¿Cómo va, doctor? Bueno, Hola, un ¿qué tal? ¿Cómo gusto está? encontrarnos por acá. Bien, bien. Igualmente. Bueno, gracias por acompañarnos y siempre responder a nuestros pedidos. No, un gusto y algo que tiene mucho que ver con la salud y el impacto que tiene. Yo creo que siempre uno está dispuesto a poder compartir y tocar estos temas cuando eh, se da la oportunidad. Bien. A las 5 comenzamos. ¿Cómo? Si les parece, a las 3:05 comenzamos. Sí, esperamos 5 o 10 minutos, como quieras, a ver, vemos cuándo estamos y empezamos. Bien.
Bueno, vamos a ir iniciando. Buenas tardes a todos los que están presentes en esta reunión virtual que hemos armado. Mi nombre es Cecilia, soy coordinadora de voluntarios de la Cruz Roja Argentina, filial San Rafael. Algunos nos conocemos, otros no, pero bueno, la verdad que es un honor poder contar con esta charla que hemos planificado. En aniversario de un año de que se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Si bien dentro de nuestra organización, que es una organización civil que ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, bajo nuestros 4 ejes, que son primeros auxilios, promoción de la salud, gestión de riesgo y servicios educativos. En este caso, dentro del área de prevención y promoción de la salud, qué mejor que en esta época continuar trabajando la prevención. Recordemos que la vulnerabilidad no es una cuestión de pobreza, sino una situación que atraviesa a la persona. Y bueno, en este caso hemos contactado con el doctor Aldo Sergio Zaraco. Él es un excelente médico emergentólogo y toxicólogo, director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la Universidad Nacional de Cuyo, además de un extenso currículum de actividades que él tiene. Fue ministro de Salud de la provincia de Mendoza, es docente en la Universidad Nacional de Cuyo, trabaja dentro del gobierno de Mendoza, y bueno, para nosotros siempre es un honor que él nos atienda y responda a nuestros llamados y a las inquietudes que siempre solemos realizarle. Y bueno, qué mejor que él que nos pueda presentar la actividad de hoy. Adelante, Sergio. Que la modalidad va a ser una modalidad virtual, donde él va a hablar, va a explicar un poco sobre la temática. En el chat pueden ir dejando todas las consultas y nos vamos a tomar un tiempo al finalizar la charla para responder las consultas del chat. Aldo, todo tuyo. Ok, muchas gracias, Cecilia. Primero, agradecer la invitación a Cruz Roja sede San Rafael para que podamos compartir hoy a la tarde a través de este encuentro virtual, producto de la pandemia que estamos atravesando, pero que no nos deja quietos y trabajamos constantemente para poder llevar adelante esta actividad. Apenas estuvo la propuesta, nos pareció excelente y bueno, vamos a abordar un poco lo que hace al impacto que tiene el tabaco, cuáles son las situaciones y estrategias que se están llevando adelante y cómo se podrían mejorar. Y algo en que este lema que tiene
la Organización Mundial de la Salud para este año 2020 en cuanto a el Día Sin Tabaco es el impacto sobre las nuevas generaciones y las nuevas formas de consumo de la nicotina, que son los cigarrillos electrónicos y que trae asociado. Entonces vamos a tratar un poco de navegar en este tema, aprovechando el tiempo para que lo podamos desarrollar y quedar atentos a las consultas. Así que les doy una cordial bienvenida y saludos para esta tarde a todos los que nos están acompañando y por supuesto agradecer lo, la oportunidad que podamos estar contactándonos. Bueno, muy bien. Ahí se ve bien la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Ahí avanzo. Entonces, como habíamos dicho, vemos en la campaña que tiene la Organización Mundial de la Salud para este 31 de mayo que lo que preocupa son las nuevas estrategias que se están generando para llegar a las nuevas generaciones. Sabemos que el tabaco es un producto que genera una gran cantidad de muertes al año, en donde se estima que matará a más de 8 millones de personas en los últimos años, y que esto va en forma creciente y permanentemente se buscan distintas estrategias de mercadeo para poder llegar a los clientes. Y los que son más susceptibles son los jóvenes y adolescentes, en donde por los efectos que vamos a hablar que tiene la nicotina, hace que ingresen a este consumo. Y ahí es la trampa y lo que un poco transmite la OMS-OPS, que es el secreto que hoy tenemos adelante. Sabemos que el tabaco mata en el mundo a más de 8 millones de personas cada año, cerca de 7 millones de estos se deben al consumo directo del tabaco, y hay más de 1 millón de personas que van a también tener consecuencias por el humo ajeno o los fumadores pasivos que conocemos, que son los que se pueden ver expuestos a estos humos. Sabemos que dentro del tabaco está presente una sustancia psicoactiva que es la clave de esta consumo que existe, que es la nicotina, más el resto de los productos que están presentes al momento de quemarse el tabaco, que son los responsables de producir enfermedades como el cáncer, afecciones cardiovasculares y distintos fenómenos a nivel de pulmón, entre POC, asma y demás patologías respiratorias. Sabemos que el consumo de tabaco es la causa del 25% de todas las muertes de cáncer en el mundo, y esto es una estrategia clave que por qué hoy estamos charlando y preocupados para generar esta conciencia del riesgo que hace al consumo de tabaco. Para entenderlo un poco nos tenemos que trasladar a la historia. Para saber hacia dónde vamos es interesante saber de dónde venimos. Y ahí podemos ver que en América ya existía el consumo de tabaco antes de Cristo, donde estaba relacionado a ciertos propósitos de tipo religioso, donde se fumaba, se mascaba, o habían otros usos de cura, como por ejemplo enemas de tabaco, donde veían que tenía determinados efectos sobre la salud de aquellos que se sometían a la exposición de esta planta. Y cuando llega a la América Colón en 1492, se encuentra que había el consumo de esta planta y es el que se encarga en su primer viaje de llevarla a Europa junto con otros productos de las Américas y que hoy están distribuidos en todo el mundo. A mediados y fines del 1500 ya el tabaco está introducido rápidamente en Europa, sobre todo en lo que es Francia, España y Portugal. En los años 60 y 70, 1560 y 70, John Nicot hablaba las propiedades medicinales del tabaco a la reina de Francia, de ahí un poco la nicotina que está presente y se ve el efecto que hay. En 1612 se introduce el cultivo de tabaco en una colonia en Virginia, en Estados Unidos, en Jamestown, en donde los esclavos de África se los ocupa para hacer la producción
y la plantación y la cosecha de estas plantas. Lo que le da un gran giro es allá por 1884, a fines de 1800, donde ya se genera la primera máquina que enrolla los cigarrillos y tiene la capacidad de producir más de 120.000 cigarrillos en un día de labor de 10 horas de trabajo. Y lo que permite que esto sea transportable y que cada americano lo pudiera llevar en los bolsillos es que en 1892 se inventan los fósforos portátiles, los que hoy conocemos, y que esto hace que cierre el ciclo de este interesante negocio. Donde tiene un boom extraordinario es durante la Guerra Civil de Estados Unidos, también fines de 1800, donde se dan todas estas características de producción y transporte y consumo con este uso de los cigarrillos. En 1913, específicamente el 13 de octubre de ese año, la compañía tabacalera de Reynolds introduce Camel, hoy que sigue en el mercado, que fue el primer cigarrillo moderno que es fabricado con mezclas de tabacos, y acá ya empiezan las estrategias de ir buscando distintos gustos y distintas combinaciones para ir incluyendo distintos clientes, es decir, hacer productos que llevaran a la apetencia o a las necesidades de un mercado creciente. Ya entre 1914 y 1918, que es cuando transita la Primera Guerra Mundial, empieza a haber un consumo importante, ya que el tabaco notaban que tenía un efecto estimulante, que actuaba sobre cambios del ánimo y aspectos neurocognitivos, que lo hacía como una compañía necesaria en estos momentos del frente de batalla. En 1920 vemos que incluyen ya a las mujeres en el consumo del tabaco, donde ven que había un aumento creciente en el sexo masculino, pero que les estaba quedando un 50% del mercado fuera del negocio, por lo cual se empiezan a desarrollar estrategias comerciales para ir incluyendo a la mujer en el consumo de tabaco, en donde aparecen distintas marcas, y esto fue teniendo también una impronta ya desde 1920, en los años 70 y ahora más recientemente, en donde tratan de incluir al sexo femenino en este consumo. Vemos que en 1991 ya los cigarrillos se convierten en la principal forma de consumo del tabaco en Estados Unidos, y en donde continúa el crecimiento importante de lo que es el consumo de tabaco es en la Segunda Guerra Mundial. Entre el año 39 y 45 vemos que el consumo de tabaco aumenta sustancialmente, y que esto va a llevar que prácticamente el 80% de los que fueron militares en aquella guerra mundial ya consumieron tabaco alguna vez en la vida, haciendo que esta dependencia estuviera presente para este tipo de actividades. En 1964 ya comienzan distintas campañas en donde Marlboro lidera esta publicidad, en donde aumenta casi un 10% al año el consumo del tabaco. En los años 70 vemos que ya empieza a invertir en otros continentes, sobre todo teniendo un impacto en África, Asia y América Latina. En el año 72, la misma marca Marlboro se convierte en el cigarrillo de mayor venta en el mundo, con distintas estrategias apuntando principalmente a el mercado cautivo, buscando distintos enganches, sobre todo apuntando a los jóvenes y adolescentes. En donde ya en este siglo, en el siglo que estamos transitando, vemos que aparece una nueva estrategia, que son los cigarrillos electrónicos o los sistemas electrónicos de administración de nicotina, que es lo que se han transformado, como lo indica muy bien la Organización Mundial de Salud, en la nueva amenaza que tiene un impacto global en cuanto a los éxitos que estamos teniendo en disminuir el consumo global de cigarrillos. Esto lleva a esta fecha que los cigarrillos electrónicos han pasado a ser la puerta de entrada del tabaco, sobre todo en la gente joven, que ya cuenta con millones de usuarios,
donde hay aproximadamente 1.100 millones de fumadores. La preocupación que existe en los organismos de salud internacionales y los distintos ministerios de salud es la preocupación que tienen estos productos que abarcan a un montón de mercado de no fumadores y que esto abre la puerta a que la evidencia está demostrando que son candidatos que después van a continuar con el tabaco, y ahí es la trampa que se menciona en lo que habíamos al iniciar la charla de esta tarde. ¿Y cuál es la clave y el peligro que tiene el tabaco? Ya las primeras alertas que nos anuncian sobre tabaco y enfermedad es allá por el siglo XVII, en China, donde el filósofo Fan Zhuixi indica que muchos años de fumar queman los pulmones. En 1701 también advierten que los jóvenes que usan mucho tabaco tienen menos manos temblorosas e inseguras, los pies vacilantes, que sufren un languidecimiento de todas sus partes nobles, en lo que hoy conocemos con la impotencia que puede producir el tabaquismo por la afectación vascular y los efectos nicotínicos, que son estos temblores, taquicardias y demás que describían Poiserac en 1701. En 1761, Hills advierte acerca del riesgo de cáncer, específicamente de nariz, para los que usaban el rapé, cuando esnifaban estos productos derivados del tabaco. Y en 1795, Thomas, vamos a ver que informa sobre el riesgo de cáncer de labio en los fumadores de pipa. Así tenemos que empieza a haber una relación directa entre distintos casos de consumo de cigarrillos y cáncer de pulmón, o que demuestran el efecto propiamente cancerígeno, cuando un estudio en Winder demuestra que pintando con presencia de tabaco la espalda de roedores, estos producían tumores. Y que esta relación de supervivencia y consumo de tabaco es directamente proporcional a la intensidad de consumo y al tiempo de consumo. Hoy sabemos que el responsable de estos efectos están presentes tanto en el humo principal del tabaco, que es el que se aspira cuando alguien a través de la boquilla del cigarrillo lo fuma, pero que también hay un impacto sobre la salud cuando los fumadores pasivos o los que están acompañando al que lleva adelante este acto lo inhalan al humo ambiental, y que es conocido como el humo lateral. Sabemos que el humo de tabaco incluye más de 7.000 componentes químicos. Alrededor de la mitad de ellos se encuentran presentes en la hoja del tabaco, pero la otra mitad son productos y subproductos propios de la combustión de esta hoja, en donde se produce a temperaturas superiores a los 100 grados, pero que cuando se produce la inhalación del humo a través del conducto de papel, se producen fenómenos pirolíticos que superan los 1.000 grados de temperatura, en donde se van a producir distintos y nuevos productos que hacen este cóctel tan altamente peligroso para la salud de los que se ven expuestos a este consumo. Vemos que algunos de estos componentes químicos van a tener distintos grados de calidad y distintas características, y a los que se le agregan, desde el punto de vista del mercadeo, distintos gustos y sabores, como los mentalados, achocolatados, que son las trampas que inducen a este consumo. Tal es así que esto está reconocido como una trampa, que ya en Europa, por ejemplo en España, han sido ya prohibidos totalmente, por ejemplo, los cigarrillos mentolados, sabiendo que esto es una trampa de que con el buen gusto o el buen sabor los hacen ingresar a este tipo de consumo. Es así entonces que el tabaco va a incluir, por un lado, los componentes propios del cigarrillo, que es la materia orgánica, que cuando combustiona va a generar el monóxido y dióxido de carbono. Van a haber alcaloides propios de la nicotina y los aditivos que hemos mencionado, y que al producto de la pirólisis,
en estos aproximadamente 1000 o más grados centígrados que se producen al momento de producir la inspiración, se generan otros productos como alquitranes y demás productos algunos productos como los hidroxipirenos, bencenos y demás, que van a ser responsables de las distintas patologías a nivel pulmonar. Que el impacto va a ser distinto de acuerdo a la cantidad que uno va a inhalar, es decir, la modalidad de consumo, la profundidad de la inhalación, en donde vamos a tener impacto o en los labios, o en la garganta, la lengua, a nivel faríngeo, traqueal o pulmonar. Cuánto dura esta inhalación y cuánto perdura esta sustancia en contacto con estas superficies, el pH que va a tener el humo y, por supuesto, las características de absorción que va a depender de las con cuestiones genéticas de cada individuo que se ve expuesto. Algunos de los componentes que tiene el aire que se consume con el humo de tabaco, vamos a tener que hay condensado de partículas, que un poco se trata de frenar con el filtro que traen los cigarrillos, no así cuando se inhalan los armados que vienen sin filtro. El monóxido de carbono, que es propio de la combustión, pues siempre que hay una combustión incompleta hay presencia de monóxido. La nicotina, que es el principal responsable de los efectos cardiovasculares y lo que va a generar la dependencia al tabaco. Y los demás compuestos, como el acetaldehído, óxido de nitrógeno, ácido fórmico, el ácido cianhídrico, cianuro, el amoníaco, bencenos, acroleína, y distintos fenómenos, hasta otras como partículas radiactivas, como el caso del polonio, y distintos productos de hidrocarburos que no son que se agregan al tabaco, sino que son productos de estos fenómenos de combustión. Muchos de ellos agentes tóxicos, otros cancerígenos para los hombres demostrados, agentes citotóxicos, y otros que son probablemente cancerígenos por experiencias sobre animales, o bien son procancerígenos o promotores tumorales. Producto de esta exposición, vemos que existen enfermedades específicas que son causa del consumo de cigarrillos, hoy ampliamente demostrado y fehacientemente demostrado en el mundo. Vemos que hay riesgos que se relacionan con el consumo de estos cigarrillos en relación directa a la edad, es decir, que de acuerdo a la exposición en que uno se va a exponer, estos riesgos van a ir en mayor potencia, en donde vemos que hoy el consumo es a corta edad, ya en Argentina a los 12 años se empieza a consumir tabaco, es decir, que el impacto que va a tener va a ser aún mayor, y vemos que la salud general de los fumadores va a estar comprometida, no solamente por la acción local y directa de estos vapores o humos que se van a inhalar, sino por el compromiso sistémico que van teniendo estas sustancias, llevando en definitiva a que la esperanza de vida disminuya sustancialmente. Y esto ya quedó demostrado en 1938, en donde se vio que en aquellos fumadores, en aquellos años, tenían una vida, o expectativa de vida mucho menor que de los no fumadores. Estas sustancias tienen acciones directas de tipo cancerígeno, como habíamos mencionado, por el contacto de este humo sobre faringe, laringe, esófago, y a nivel pulmonar, siendo, como habíamos mencionado, una de las principales causas de cáncer. También va a afectar con riesgo que hoy sabemos de cáncer a nivel pancreático, a nivel renal y de los uréteres, a nivel de vejiga, y también hay trabajos que demuestran que puede haber riesgo de cáncer a nivel hepático. Y a nivel cardiovascular vamos a tener afecciones de un riesgo aumentado de accidentes cerebrovasculares, distintas cardiopatías y que pueden ir acompañadas de isquemia de miocardio o infarto de miocardio, aneurisma de aorta y trastornos de circulación periférica con claudicación intermitente o riesgos circulatorios periféricos severos por el efecto vasoconstrictor propio de la nicotina. Y a nivel pulmonar, producto de los particulados y presencia de humo,
todas las afecciones pulmonares conocidas como EPOC, es decir, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Todo ello va a depender de la duración del consumo de cigarrillo y la edad de comienzo. Por eso, cuanto más temprana es la edad de inicio-comienzo, peor va a ser el pronóstico con el transcurso de los años, y de la modalidad de consumo, la forma de inhalación, como habíamos mencionado, el número de cigarrillos que se van a fumar, los años que uno va a estar expuesto, el tipo de cigarrillos y qué otras exposiciones pueden haber de tipo ambiental, que eso también todo van a sumar como factores conocidos como la epigenética, que van a estar involucrando a los expuestos a este tóxico. Las consecuencias que trae para la salud, sobre todo en los jóvenes, es que hay un aumento en la frecuencia de síntomas respiratorios, de tipo asmático o distintos fenómenos bronquíticos crónicos. Va a haber una reducción de la función pulmonar, que eso se denota en la falta de aliento al subir escaleras o en prácticas deportivas, y un aumento significativo de las enfermedades cardiovasculares, en donde vemos la presencia de infartos cada vez a menor edad por estos compromisos a nivel vascular, que todo en definitiva se va a traducir en una disminución del rendimiento, el desempeño y la resistencia que van a tener estas jóvenes a cortas edades, productos de este hábito de consumo. Y a lo que se suma, que cuando hablamos de jóvenes y de sexo femenino, que está la presencia de embarazo, en donde acá no solamente afecta a la mujer consumidora de tabaco, con lo que habíamos mencionado, a igualdad que el hombre, en donde vemos que producto de las estrategias de marketing han hecho que este consumo aumenta en el sexo femenino, haciendo que prácticamente igualen los riesgos cardiovasculares de la mujer al hombre y las afecciones a nivel respiratorio como cáncer de pulmón, que antes no eran tan frecuentes, pero que hoy, por este aumento de consumo de tabaco en el sexo femenino, ha estado presente. Y que se suma a esto el embarazo, donde también va a haber un impacto directo sobre el feto en desarrollo, en donde vamos a ver que fumar durante el embarazo reduce las probabilidades que puedan aparecer distintos tipos de complicaciones, como por ejemplo el parto prematuro o el aborto, porque la nicotina, por su efecto vasoconstrictor, va a hacer que ese feto tenga una menor irrigación, y esto va a hacer que tenga un menor crecimiento pondoestructural, menor desarrollo cráneoencefálico, y esta hipocirculación de la placenta aumenta el riesgo de desprendimiento de la misma y distintos cuadros de aborto. Por eso el tema de decidir no fumar durante el embarazo es decidir proteger al bebé de todas estas sustancias químicas que pasan a través de la placenta y también van a impactar la circulación, en donde hoy sabemos que la nicotina tiene un impacto directo sobre el neurodesarrollo, afectando después sus capacidades intelectuales y de desempeño en la edad escolar y en edad adulta. Por eso es tan importante trabajar para que no se fume durante el embarazo, porque esto trasciende más allá de la madre y más allá de la niñez, sino trasciende en el embarazo. Estos niños van a tener bajo peso al nacer, menor estatura, y que si se sigue fumando durante el amamantamiento también tiene un efecto negativo, porque disminuye la calidad y cantidad de leche que va a tener la mamá, modifica el gusto, que esto va a hacer que el niño se destete rápidamente, y que es un impacto también negativo para la alimentación y desarrollo del niño. Vamos a ver que estos niños van a tener más riesgo de tener cuadros de asma, ya que también son fumadores pasivos cuando la mamá o el papá fuman, y distintas afecciones respiratorias que pueden terminar, por ejemplo, en el síndrome de muerte súbita. Por lo tanto, el tabaquismo tenemos que hoy tiene un impacto muy importante en esta etapa de la vida, que es el embarazo, y que tomar la decisión de no fumar durante embarazo y lactancia tiene solamente efectos positivos, y que es una buena decisión no fumar en estas etapas. Además, que le damos un ambiente en el domicilio
de no ejemplo, por lo tanto hace que cuando sean grandes estos niños no vayan a fumar, ya que no lo ven como algo habitual y cotidiano en su hogar. Acá hemos mencionado, más allá de todos los elementos químicos que son cancerígenos, procancerígenos o precancerígenos, la nicotina, que es la llave del éxito comercial de esta sustancia que mata, pero que se sigue consumiendo ampliamente. La nicotina es una sustancia psicoestimulante que cuando es absorbida a través del humo, va a tener acciones en distintos neurotransmisores. Los dos claves es la dopamina y la serotonina, puesto que la dopamina tiene que ver con el placer, suprime el apetito y da esta sensación de bienestar que llama a seguir consumiendo. Y la serotonina, que tiene una acción específica sobre el estado de ánimo, ya que cambia el humor, también suprime el apetito y que son aspectos que se ven como un efecto positivo a aquellos que fuman y que estimula a seguirlo haciendo. Por otro lado, la norepinefrina también tiene un efecto estimulante, a uno lo engancha y lo mantiene despierto para seguir haciendo la labor, además de suprimir el apetito también. La acetilcolina, que estimula e intensifica los conocimientos cognitivos, la vasopresina, que mejora la memoria, y la beta-endorfinas, que reduce la ansiedad y la tensión, que son un cóctel ideal de bienestar que siente aquel que consume. Pero tenemos que entender que esta es la trampa del fumar, porque más allá de todos estos efectos positivos que uno siente, están todo el efecto dañino de los elementos que van acompañando al humo cuando uno lo inhala. En definitiva, esta es la droga que causa la dependencia. Sin la nicotina, el tabaco no tendría éxito comercial que hoy vemos que disfruta. Ya un poco Reynolds lo decía, por supuesto que es adictiva el tabaco, por eso es que uno fuma, sabiendo que esto me está matando, sigo pitando el cigarrillo porque no puedo abandonarlo. Y que la clave de entender esto es, por un lado, que la nicotina tiene una acción directa sobre áreas cerebrales que tienen que ver en zonas que antes sabíamos que estaba específicamente a nivel del cerebro prefrontal, pero hoy se conoce por las neurociencias que hay distintas zonas cerebrales o áreas cerebrales donde está lo que se conoce como el centro de recompensa, que ahí es donde gatilla y da la necesidad de seguir consumiendo muy rápidamente. Se habla que ya a partir del quinto cigarrillo en más, ya se disparan estos fenómenos muy rápidamente de los centros de recompensa que llevan a la necesidad de seguirlo repitiendo. Y que esto es uno de los peligros que existen cuando se ingresa a este consumo. Pero que también esto va acompañado de distintos aspectos, como el medio ambiente, que son los aspectos culturales, políticos, económicos, históricos, que llevan o favorecen o facilitan el consumo de tabaco. Por otro, las características de la incidencia del huésped, que son los fumadores involuntarios o estar en estos ambientes que lo hacen cotidiano y favorecedor del consumo, las características genéticas de la persona que lo hacen por una cuestión de su estado psicológico y genético que lo predispone a consumir, ya que ante determinadas situaciones de disconfort o angustia o pérdida de energía, nota que con esto se siente mejor, es decir, que lo nota como un tratamiento para su mal. Y por supuesto, algo fundamental, que es el vector, que son los fabricantes, que están permanentemente invirtiendo millones de dólares en ver cómo se puede ir atrapando nuevos clientes para este negocio. Esta nicotina es la droga que tiene un elevadísimo poder de adicción. Podríamos decir que actúan en estas áreas cerebrales distintas que tienen que ver con el área de recompensa, que lo comparten con este alto poder de adicción prácticamente con los derivados opiáceos y el alcohol, por la alta dependencia que genera y que hace que sea tan difícil abandonar este hábito, ya que solo el 3% de los fumadores pueden hacerlo sin ayuda,
y que el 40% más van a requerir algún tratamiento para intentar de hacerlo, pero que pueden llegar al fracaso. Generalmente los centros que se dedican a la cesación tabáquica se hablan de centros exitosos cuando tienen un 60% de abandono del tabaco, es decir, es sumamente difícil. Por eso la primera estrategia es no empezar a consumir y trabajar fuertemente en las campañas de prevención para no que ingresen nuevos clientes. Y que ahí es donde se abocan, conociendo esto, las compañías tabacaleras, que es hacer todo lo contrario. Cuando uno deja de consumir tabaco, aparece lo que conocemos como el síndrome de abstinencia, que es un conjunto de signos y síntomas que son propios para cada sustancia, donde es el antojo y la necesidad de volverlo a consumir, la irritabilidad propia por estos centros o receptores nicotínicos que estimulan para volver a consumirlo, la frustración, el enojo, trastornos del sueño, puede haber alteraciones a nivel cardiovascular como disminución del pulso, el aumento del apetito, que va a ir acompañado de aumento del peso, pero como siempre decimos a los pacientes, si uno deja de fumar, tiene muchos años por delante para bajar de peso. Si sigue fumando puede ser que siga flaco, pero que esto es producto porque está desarrollando un cáncer o que va a estar generando un deterioro de su cuerpo. Por eso esto no hay que verlo como algo negativo, sino como algo positivo que lo puede vencer fácilmente. Y aumenta todos los fenómenos de ansiedad y dificultad para concentrarse, en donde el hecho para dejar de fumar es estas estrategias combinadas, en donde por un lado actúan con un manejo de la nicotina a través de chicles o parches o sustitutos de la nicotina, donde se va haciendo una estrategia de deshabituación, más el manejo de ansiolíticos y otra medicación para contener estos síntomas propios de la abstinencia y poder hacerlo llevadero y que el fracaso a discontinuar el consumo sea exitoso. En definitiva, lo que tenemos que apuntar es este control del tabaquismo para reducir la morbilidad y la mortalidad que causa el consumo de todos los productos del tabaco. En Argentina tenemos que cerca de 45.000 personas mueren al año producto del tabaco, mucho más de lo que puede llegar a matar el coronavirus, que hoy nos genera escándalos a nivel mundial, pero vemos que el tabaco mata mucho más personas, un poco para equilibrar y ponderar. Lo que pasa es que esto se produce en mucho más tiempo y esto en acotados términos de tiempo, en el caso del nuevo coronavirus, pero que tiene una trascendencia tan o más importante para ponderarlo. Como habíamos dicho, el 25% de la población adulta de nuestro país fuma y esto representa una prevalencia de consumo sumamente elevada, casi una de las más importantes de la región. Y que los niños empiezan a fumar prácticamente a los 12 años promedios, en donde 1 de cada 5 jóvenes entre 13 y 15 años ya fuma. Y que un 27% de las personas van a verse expuestas al humo de tabaco producto de estos hábitos, en donde un 25% se hace en ámbitos laborales y un 23% en bares y restaurantes, pese a que existen leyes a nivel provincial y a nivel nacional de espacios libres de humo de tabaco, pero todavía, ante todos estos que hemos mencionado, sigue teniendo una alta prevalencia. Por eso es muy importante hacer respetar estas leyes y indicarle que aquel que fuma salga al exterior para que no nos afecte en nuestra salud, ya que como hemos visto, este humo lateral afecta a los que están presentes en esos ambientes. Este consumo de cigarrillos, entonces, hemos visto que es responsable de la muerte de 1 de cada 10 adultos en todo el mundo. Y estas son las razones por qué debemos empezar a trabajar y reforzar y redoblar los efectos de controlar el tabaquismo. La OMS estima que para el año 2030, 1 de cada 6 adultos morirá por causa del cigarrillo, y que esto es importante para tenerlo en cuenta, y que la mitad de los fumadores van a morir por causas del consumo de cigarrillos, donde la mitad va a ser prematuramente, perdiendo entre 20 y 25 años de vida. Sabemos que la clave es la nicotina, que es lo que genera la adicción. Y ahí es donde
está la trampa de las nuevas modalidades de consumo, que son estos cigarrillos electrónicos, donde nos están dando esa llave para generar la dependencia que después abre la puerta para ingresar al consumo del tabaco y que esto cierre el circuito económico de las empresas tabacaleras. Es así que las industrias del tabaco usan esta influencia en forma económica y política para oponerse a los esfuerzos que se vienen haciendo de las distintas áreas de la salud. Por otro lado, vemos que la venta de tabaco es un ingreso importante de los gobiernos, pero que es mayor el gasto que hay en salud que lo que puede redituar en impuestos. Pero tenemos otro impacto importante que tiene que ver con poblaciones que tienen su subsistencia a través de la industria tabacalera, y ahí es uno de los problemas políticos que hay por delante, que eso es lo que se debería abordar. Así vemos que ante esta situación, las preocupaciones políticas, y que un poco así lo marca el Banco Mundial, es que si cae el consumo de tabaco, van a haber pérdida de trabajos, pérdidas de ingresos de los gobiernos por todo lo que hace a este mercadeo. Por otro lado, va a haber aumento del contrabando, porque aquellos que tienen la dependencia van a necesitar la droga y van a pagar lo que sea para poder conseguirla. Y va a tener un impacto desproporcionado en todas las medidas de aumentos de precios sobre la población. Por eso acá hay que poner en campaña lo que es sustitución de producción. Entonces, las estrategias políticas que tienen que hacer los gobiernos en aquellas provincias donde son tabacaleras es ver cómo van reemplazando los campos de cultivo de tabaco por nuevos emprendimientos que permiten este recambio en pos de la salud y en pos de mantener las fuentes de sustentos de aquellos que viven de esta empresa. Algunos de los esfuerzos que apuntan para mitigar el impacto sobre la salud es, por un lado, directamente la prohibición del tabaco o regulación, que sería lo más adecuado y lo que opinamos que es lo más adecuado. Actuar sí fuertemente en restringir el acceso de los jóvenes al consumo de esta sustancia, buscar la sustitución y diversificación de cultivos, como mencionamos, y tratar de generar restricciones en el comercio internacional, que es lo que se viene haciendo en todo el mundo, para que estos sean medidas en forma global, para que no existan estas diferenciaciones regionales y que aumentan el contrabando y todo este tipo de consumos que hemos mencionado. Dentro de estas estrategias vemos que tienen muy alto impacto, por ejemplo, el aumento del precio del tabaco, que en sí no es para recaudar más, sino es que impacta en los niños y adolescentes, porque cuanto más caro es el tabaco, más difícil es que un joven o adolescente pueda tener el dinero para ir a comprarlo, no impactando en los mayores que ya tienen su dependencia y que modifica sus hábitos de comprar otras cosas, pero que va a seguir manteniendo su consumo. También las estrategias de prohibir la publicidad y la promoción del tabaco, que esto ha tenido éxito y los vemos que se viene cumpliendo muy bien en nuestro país desde la ley que existe desde el año 2011. Crear ambientes interiores libres de humo tabaco, y ahí es obligación de cada uno de nosotros de hacerlo respetar. Y sí que no hay, a lo mejor, o no observamos, campañas que se lleven adelante en distintos medios de comunicación recordando y haciendo ver del impacto que tiene el tabaco y el consumo, sobre todo en los nuevos hábitos como son los cigarrillos electrónicos. Y ahí sí es algo que debe ser reforzado, y no solamente acordarnos el 31 de mayo de cada año, que es el Día Sin Tabaco. Hay que hacer fuertes advertencias sobre esto que hemos mencionado, del daño a la salud, y dar accesibilidad a los tratamientos para el cese del tabaco. Sabemos que en nuestra provincia, a nivel del Ministerio de Salud, hay hospitales que tienen recursos para trabajar en el cese tabáquico, como el Hospital Shestakov en San Rafael o el Hospital Central en Mendoza, pero también hay obras sociales como la Obra Social de Empleados Públicos o la Obra Social DAMSU de la Universidad Nacional de Cuyo y otras obras sociales privadas que sí tienen campañas o algunas facilidades para poder ayudar a aquellos que quieren dejar de fumar.
Y por supuesto, la clave es llevar adelante programas basados en los jóvenes, con programas en las escuelas que tienen que ser sistemáticos y mantenidos en el tiempo, una revisión crítica de los medios de comunicación para que tengan una postura mucho más activa para tener estas estrategias de prevención, y por supuesto esta abogacía juvenil o generar algún aspecto de control o reglamentación entre los jóvenes. Sin lugar a dudas, y esto así lo marca la Organización Mundial de la Salud, el hecho de aumentar el valor del tabaco tiene un impacto positivo en cuanto a disminuir el consumo, y esto se traduce en una disminución de caída de muertes y enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Se ha demostrado que el precio es un factor fundamental, y ahí en esa línea hay que seguir trabajando, y que en este sentido se viene realizando paulatinamente en nuestro país. También los mensajes que están en los paquetes, en donde es una estrategia que costó que se llevara adelante en nuestro país, pero que hoy ya lo vemos por la legislación, que advierten sobre los riesgos que llevan sobre la salud para aquellos que están consumiendo, y cada vez que tengan en su mano un paquete les recuerde cuáles son. Y por supuesto los ambientes libres de humo de tabaco, que se cumplen perfectamente en aviones por reglamentaciones internacionales, en la gran parte de los lugares de trabajo, en gran parte de lugares públicos, en restaurantes, pero a veces tenemos problemas a nivel de escuelas y universidades, donde es sumamente difícil, que casualmente es donde tenemos que trabajar. Yo veo que hay que empezar a hacer trabajos mucho más intensos, y que existe una legislación que no se debe fumar ni en escuelas, ni en universidades, ni tampoco en hospitales, donde muchas veces personal de salud son consumidores habituales del tabaco, y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar fuertemente para tener éxito en estas estrategias de cuidar la salud de todas las personas. Esto lleva a que va a permitir aumentar la edad de compra legal de cigarrillos, y que esto va a permitir de que cuanto más tardíamente se inicie el consumo, los riesgos van a ser menores, por lo que habíamos mencionado al inicio. Otras estrategias es restringir la accesibilidad a los jóvenes, prohibiendo la venta y donde tienen que estar altamente comprometidos los vendedores, evitar las máquinas de expendio automático y distintas estrategias comerciales que apuntan a llegar a estos niños, jóvenes y adolescentes, que es donde tenemos que cerrar la puerta para el inicio del consumo. Esto tiene que ir acompañado de programas de prevención para llegar a gran cantidad de jóvenes, y la estrategia sería la escuela. Relativamente tienen bajos costos, y ahí es donde tendríamos que trabajar con campañas sistemáticas en todas las escuelas, y prácticamente desde el colegio primario, haciendo generar esta percepción de riesgo que va a hacer que alejen la edad de inicio del consumo con todos los beneficios que hemos mencionado. Por otro lado, nos encontramos con la nueva realidad de este siglo, que son los cigarrillos electrónicos. Acá un aspecto para tener en cuenta y algunos llamados de atención, reforzando lo que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud para este año, donde ya no hablamos de cigarrillos, sino hablamos de estos expendedores electrónicos de nicotina, en donde, por ejemplo, el uso del narguile, vemos que hay que hacerle entender a los jóvenes que es tan o más dañino que fumar cigarrillos, ya que el humo de estos shisha o narguiles o pipas de agua es tóxico, contienen gran cantidad de sustancias que son cancerígenas, tienen mayores concentraciones de dióxido de carbono que el mismo fumar cigarrillo, y que esto realmente lleva a ingresar a esta dependencia nicotínica, que después se va a traducir en consumir cualquier derivado del tabaco. En cuanto a los cigarrillos electrónicos, vamos a tener que son artefactos o dispositivos que tienen una bobina eléctrica de material metálico, que calienta un líquido en donde va a estar suspendida o disuelta la nicotina, más otras sustancias que le van a agregar gustos o olores que tienen intencionalidad de incursionar en los jóvenes, como gusto a chiclet o mentolado o demás,
pero que en definitiva lo que buscan es que la nicotina ingrese por vía pulmonar y empiece a cometer sus efectos sobre el sistema nervioso central, generando esta dependencia, donde después se va a traducir en el uso de cualquier sustancia que tenga nicotina, específicamente los cigarrillos. Ahí es donde tenemos que entender y saber que no son inocuos los cigarrillos electrónicos, que es un poco la campaña con que se manejaba cuando empezó el tabaco, hace un par de siglos atrás. Hoy reconoce la Organización Mundial de la Salud que es altamente peligroso el consumo de cigarrillos electrónicos, tal es así que el CDC de Estados Unidos, la FDA, que es el centro, la Administración de Control de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos de Argentina, y el Ministerio de Salud de Argentina, ya en el año 2011, han prohibido el uso, la comercialización y la venta de estos dispositivos electrónicos porque fehacientemente producen un daño a la salud. Porque aumenta el riesgo de tener distintas cardiopatías y afecciones pulmonares, que hoy ya hay trabajos científicos que demuestran que el uso de cigarrillo electrónico es cancerígeno por la presencia de los pequeños metales como níquel, plomo y cromo que se desprende de estos elementos que calientan estas soluciones, más distintos agregados que tienen agregados estos líquidos. Pero el hecho es que las empresas tabacaleras hoy bombardean a los niños y adolescentes con mensajes en redes nacionales, internacionales, para que ingresen a este tipo de consumo, haciéndolo ver como inocuo, en donde es una real falacia. Y un poco para ir terminando, vemos que no solamente el tabaco tiene un impacto, como habíamos dicho, sobre quienes los consumen, sea hombre o mujer, sino también sobre los niños. Y que hoy, pasado décadas de aquel 1920, donde se dieron cuenta que había una parte que no consumía, que eran las mujeres, hoy las tabacaleras siguen trabajando en ello y así lo aclara la Organización Mundial de la Salud. Que vemos que en las publicidades hoy están dirigidas y siguen dirigidas al público femenino, en donde las relaciona con los derechos de las mujeres, la igualdad de género, el glamour, la sociabilidad y el éxito. Van buscando estas estrategias que llevan a que haya aumentado sustancialmente el consumo de tabaco en las mujeres. Por eso es muy importante que todos los colectivos que hoy nuclean estos derechos que van conquistando el sexo femenino, alerten sobre esta intencionalidad que tiene la industria en dañar a este grupo de la sociedad que se ve altamente vulnerado. Por eso es muy importante tener estas legislaciones, que se trabajen en todos los derechos y que este es un derecho clave de la mujer, que es el derecho a la salud. Por lo tanto, trabajar para disminuir este riesgo al que se ven sometidos con distintas estrategias de mercadeo. Es así que 7 de cada 10 mujeres trabajadoras agrícolas también trabajan en cultivos del tabaco y que vemos muchas leyes que apuntan a proteger a la mujer, pero que las dejan afuera de la protección en el trabajo, donde son mucho más vulnerables, porque ahí no solamente estamos protegiendo a la mujer, sino al posible embarazo, y que son elementos a tener en cuenta, sobre todo para los legisladores, donde estos derechos tienen que ser integrales y amplios. Porque vamos a ver que esto va a llevar a un impacto a los niños, donde 1 de cada 2 niños, es decir, el 50%, son fumadores pasivos, y que el 14% de los niños de familias que cultivan tabaco no reciben los controles adecuados de salud ni de escolaridad. Y de ahí es que tienen que tener estas visiones integrales cuando alguien legisla. También saber que el hecho de consumir no solamente daña a quien lo consume, los fumadores pasivos, sino también el ambiente, donde las colillas de cigarrillos representan entre el 30 y el 40% de los objetos que son recogidos en distintas actividades de limpieza. El humo de tabaco también libera toneladas de productos cancerígenos al ambiente y que va a afectar a toda la ecología a nivel mundial. Recordemos que tiene más de 7.000 sustancias tóxicas el tabaco, es decir, que no solamente tiene un riesgo
directamente sobre los usuarios, sino también sobre el ambiente. Por eso hoy es un buen día para dejar de fumar, sabiendo que cuando alguien deja de fumar, ya a los primeros 20 minutos empieza a notar beneficios. Uno es que disminuye el ritmo cardíaco. A las 12 horas vamos a ver que ya prácticamente los niveles de monóxido de carbono en sangre se normalizan. Entre el primer par de semanas a 3 meses vamos a ver que las funciones pulmonares empiezan a mejorar. Dentro del primer año ya vemos que hay una disminución de la tos y la falta de aire. Pasado el primer año ya los riesgos añadidos de enfermedades coronarias están casi a la mitad de que cuando se estaba fumando. A los 5 años el riesgo de ataques cardíacos se reduce entre un 5 y 10% de los que no fuman. A los 10 años el riesgo de cáncer de boca, de faringe, esófago, vejiga, riñón, páncreas baja. Y a los 15 años casi el riesgo de enfermedad cardíaca y coronaria regresa a la que alguien nunca fumó. Por eso siempre es oportuno dejar de fumar, y cuanto antes mejor, porque mejora la posibilidad de sobrevida, y que esta es la clave. O sea, son todos beneficios y ventajas que tienen, no solamente para el que consume, sino para quienes lo rodean y sus seres queridos. Y que hoy, ante esta situación de pandemia, se suma otro riesgo más, y que ayuda a esto que si no teníamos una excusa para dejar de fumar, hagámoslo por la enfermedad del coronavirus, ya que se ha visto que aquellos que fuman tienen más riesgo de enfermar, ya que el hecho de llevar su mano a la boca repetidas veces hace que pueda contaminar sus mucosas con la presencia del virus, que uno lo puede llevar inadvertidamente en las manos por tocar una superficie contaminada. Y que a su vez los efectos irritativos del humo de tabaco a nivel de las vías respiratorias dañan la vulnerabilidad de la superficie de estas y lo hacen mucho más susceptibles a que el virus agreda rápidamente tanto el tracto respiratorio alto como bajo, generando los cuadros a nivel de faringe, laringe y pulmón, teniendo complicaciones mucho más graves y elevando la mortalidad, como hoy está demostrado, en los fumadores con respecto a los no fumadores. Por eso, la mejor opción hoy es decirle no al tabaco para ahora y siempre, y que se cuentan con recursos y estrategias, y que si necesitas ayuda para dejar de fumar, hay un teléfono gratuito del Ministerio de Salud de la Nación, que es el 0800-999-3040, donde pueden recibir ayuda, orientación, y que les van a indicar cuál es la mejor estrategia para poder dejar este consumo que tiene, como vemos, una trascendencia en la vida de cada uno de nosotros y que es fundamental. Fumemos o no, porque puede afectar al que lo está haciendo o puede estar afectando a algún ser querido que vemos cómo se ve deteriorado por este hábito y queremos tratar de ayudarlo. Por eso es un mensaje que tenemos que transmitirle y ayudarlo y acompañarlo para que pueda dejar este peligroso hábito de consumo. Así que muchas gracias, quedo atento a las consultas que tengan presentes y poder resolverlas si está a nuestro alcance. Bien, Sergio, la verdad que muchísimas gracias, sumamente claro y completo toda la presentación. A todos los que nos están acompañando también, muchísimas gracias. Y dentro del chat, toda la puede compartir. En eso les puedo decir que esto estuvo siendo grabada la charla, así que la vamos a compartir en el canal de YouTube que tiene el instituto de nuestra filial. Como también la presentación yo te la envío para que quede, si se lo pide por las redes, esté disponible. Ah, perfecto, bueno, muchas gracias, Sergio. Okay. Así que esto, bueno, van a tener la presentación los inscriptos. Y Cristian nos consulta respecto al marco legal, si se prevé establecer espacios públicos como espacios libres de tabaco, por ejemplo, parques infantiles o perímetros de escuela. La ley vigente, la ley nacional, ¿Tenés idea? la ley vigente nacional
habla claramente de que no se debe fumar en ámbitos próximos a niveles de centros sanitarios, hospitales, clínicas, sanatorios, como lugares de enseñanza. Eso es a veces que la ley está vigente, pero se hace muy difícil poder aplicarlas porque genera un sinfín de respuestas que no son muy halagüeñas, pero que sí, eso está presente. Lo otro que tiene que ver con la legislación, y un poco no está presente, que los legisladores tendrían que llevarlo adelante, es lo que hace a los cigarrillos electrónicos. Ya hay algunos municipios, como por ejemplo en Salta y otras regiones del país, que han prohibido el vapeo, que es lo que se llama al uso de estos cigarrillos electrónicos en espacios cerrados. O sea, cuando hablamos de espacios libres de humo de tabaco, se incluye el vapeo, porque hoy está demostrado que también tiene un alto riesgo para la salud, como lo hemos mencionado. Entonces, esto también es bueno. Yo creo que ahí es donde está la estrategia y seguir trabajando y no olvidarnos de que se restrinjan o se limiten el consumo de este tipo de consumo, de hábitos. No sé si eso responde. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Marco, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Canal 10. Yo soy uno de los que hace 14 años tuve la gracia de poder dejar de fumar. Pero evidentemente había empezado a los 11 años y dejé de fumar a los 59. Quedé con EPOC. Hasta para hablar me cuesta porque me cuesta respirar bien. Pero una cosa que me vino muy bien, porque yo dejé de la noche a la mañana, a pesar de que toda mi vida he tenido 400 razones para no dejar de fumar. Sí. Que no se podía dejar de fumar, que era imposible. Una de las cosas que me hizo muy bien fue el caminar y el tomar agua cada vez que tenía ganas de fumar. Exacto. Ese mecanismo físico y psicológico me ayudó mucho a dejar de fumar, a pesar de que ahora sigo a veces soñando que fumo y a veces despierto, me vienen bastantes ganas. Y por supuesto vuelvo a tomar agua. Es un poco lo que estás marcando es la realidad. Saber que, por un lado, es difícil dejar de fumar, que lo habitual es que hayan recaídas. El tema es no darse por vencido, saber que eso es esperable, que hayan recaídas, y es levantarse y volver a intentarlo. Y que esto hay distintas estrategias. Yo un poco esta mañana que me habían consultado le decía, para dejar de fumar es un largo camino y para llevarlo adelante hacen falta dos piernas. Una, y que es la fundamental, es el interés o la convicción de dejar de fumar. Sin convicción no hay ningún tratamiento que sea útil. Entonces, primero estar convencido íntimamente que uno quiere dejar de fumar, sabiendo que es difícil y que el fracaso está ahí a la vuelta de la esquina, pero que uno lo puede insistir y esto se logra. Y la otra pierna es el apoyo terapéutico y psicológico para lograrlo. Como lo habías planteado, con estas trampitas, por ejemplo, cuando me dan ganas de fumar, tomar un vaso de agua, comer una fruta, un caramelo o alguna estrategia para distraer y estimular estas áreas cerebrales buscando elementos que generen placer y recompensa. Otra de ellas es caminar o una actividad física. Uno puede lograr dopamina naturalmente a través de actividades lúdicas, a través de actividades artísticas, a través de actividades deportivas. Yo siempre digo, como montañés y andinista, que el éxtasis era cuando lográbamos una cumbre y ver el horizonte y el espacio, que solamente lo entienden los montañeros, los andinistas. Pero hoy existen químicos que se logra este efecto en el sistema nervioso central artificialmente, con un sinfín de efectos secundarios. Entonces, reemplazar este químico
por el logro personal, a través de estos éxitos recreativos, a través de estos éxitos deportivos, lúdicos, o laborales, o distintos que uno pueda buscar, donde este placer, que en definitiva es liberación de este pool de dopa, se consigue y es más sostenido en el tiempo y mucho más efectivo y saludable. Y esa es la estrategia que bien lo planteabas. El hecho de tomar el agua, salir a caminar, que actuaba sobre estas áreas. Me he puesto retos importantes, ¿no? Como irme al casino a mesas de jugadores que fuman mucho, Sí. en ese momento se podía, y aguantarme ahí 1 hora, 2 horas, hasta que me iba a tomar agua y me iba porque ya volví a agarrar el cigarrillo. Y eso Claro, me fue poniendo fuerte en la convicción de Dios. Exactamente. Es pruebas que uno va haciendo para lograr este autoconvencimiento, que son estrategias que por ahí lo ha llevado adelante, pero que están dentro cuando es acompañado por los centros de cesación tabáquica, que apuntan a todas estas. No hay un librito único. Esto, cada uno de nosotros tenemos distintos hábitos, pero saber que todos apuntan a un resultado final, que es la cesación, que trae nada más que beneficio, como lo habíamos demostrado. Gracias, profesor. Estuvo muy No, bueno. por favor, muchas gracias, un gustazo. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Bueno, otra consulta. Adri dice, ¿los fumadores pasivos corremos los mismos riesgos para la salud que los activos? Los mismos no, sí corren riesgos. Hoy habíamos visto que el humo lateral tiene presencia de estos productos químicos, que son más de 7.000, que ingresan a través de la inhalación. Un poco para entenderlo es como, a ver, nos volvemos locos cuando un vecino quema las hojas. Dice, estás contaminando el ambiente, no quemes hojas, hay que nos entregan las bolsitas para recolectar las hojas y no contaminemos el ambiente. Cuando fumamos tabaco o marihuana, que es lo mismo porque lo que estamos haciendo es quemar hojas, es decir, que el riesgo de consumo de marihuana o de tabaco en cuanto a los efectos cancerígenos son exactamente iguales, porque es quemar hojas en la puerta de la casa, quemar hojas de tabaco o quemar hojas de cannabis, es exactamente lo mismo, en donde la concentración, por supuesto, va a ser mayor en aquel que le está ingresando a través de una inhalación profunda a sus pulmones, pero que el fumador pasivo está llegando a este humo y que hay un riesgo, que es menor, pero que sin dudas impacta en lo que hace a complicaciones de cáncer o complicaciones respiratorias, que sobre todo se ven más en los niños de los padres fumadores, que hemos tenido pacientitos de 1, 2, 3 años con problemas respiratorios importantes como asma o enfermedades bronquíticas crónicas por ser fumadores pasivos. Grave problema, ¿no? Sin duda, y que incluimos la marihuana, que hoy en los datos que recabamos del Observatorio de Problemáticas de Consumo de la Universidad de Cuyo, es que hay un grupo de jóvenes que tienen una alta percepción de riesgo hacia el tabaco. Prácticamente el 98% de los jóvenes de secundaria, es decir, menores de 18 años, entre 14 y 17 años, dicen que es de gran riesgo fumar tabaco. Pero cuando le preguntamos por fumar marihuana, solamente un 47% dice que es de gran riesgo fumar marihuana. Estas son las estrategias que le han hecho creer a los jóvenes que fumar marihuana es saludable o que es menos peligroso que. Y eso es totalmente falso, son estrategias comerciales del mercado. Lo mismo que pasa con los cigarrillos electrónicos, que es esta trampa que los induce al consumo de tabaco. Hoy vemos, por ejemplo, en España, que el 60% de los adolescentes ya han probado el cigarrillo electrónico y que ahí es donde está, y por eso este llamado de atención que hace este año la Organización Mundial de la Salud, de alertar a los papás del peligro que significa el uso de cigarrillos electrónicos, porque es la llave que abre la puerta para el consumo del cigarrillo y, por supuesto, consumo de otras sustancias que van a actuar sobre estos neuroreceptores y de ahí se va asociado. Por eso hay que trabajar fuertemente con distintas estrategias en donde la búsqueda del placer se logra a través de estas actividades que son fundamentales y que por ahí el encierro lo hace más peligroso. Entonces tenemos que redoblar los esfuerzos con nuestros niños, jóvenes y adolescentes en esta
en esta cuarentena prolongada, de mantener este estímulo cerebral con distintas actividades para no caer a lo fácil, que es lograrlo a través de sustancias químicas que ingresan al organismo por distintas vías. Así es, profesor, perdóname, me meto de nuevo, ¿no? Sí, Miguel, un gusto. Lo que creo que también es muy importante es en esta lucha de tabaco y salud, creo que debemos atacar al tabaquismo como ellos nos han atacado a nosotros. El mayor embate del tabaquismo hacia nosotros ha sido la publicidad. Y creo que ahora es a la inversa. Tenemos que hacer mucha publicidad, muchas acciones para contrarrestar y para hablar de estas cosas que usted habla y comentar lo mal que hace el fumar, ¿no? Yo soy responsable, me siento responsable de que 2 de mis 3 hijos fumen, porque yo fumaba como un condenado cuando ellos estaban en la cuna y en mi casa, y yo me quedaba muy tarde trabajando y fumando en mi casa, y se hacía una nube, y eso era lo que ellos respiraban, ¿no? Claro, y el ejemplo. Por eso es importante que en la presentación mencionábamos que uno de los hechos de no fumar es que no tengan el ejemplo en casa que lo hace como algo habitual y que esta nicotina que ingresa en el humo pasivo dispara estas áreas cerebrales que hacen a la necesidad de seguir consumiendo esta sustancia. Pero ahí sí, la clave, uno, son las campañas publicitarias que no deben decaer, pero lo otro que yo creo que, y estoy convencido que es donde tendría que estar y que tiene mucho menor costo, es en las escuelas. Tienen que haber programas sistemáticos en las escuelas de trabajar fuertemente en generar esta percepción de riesgo. La percepción de riesgo es un constructo social que hace ver a una u otra cosa más o menos peligrosa. Entonces, esto lo debemos construir en la escuela y en la primaria. Por ahí cuando me dicen, ¿y cuándo empezamos las campañas para disminuir el consumo de sustancias? En la secundaria ya es tarde, porque estamos viendo que a los 12 años ya inicia el consumo de alcohol y tabaco, y que hoy está descendiendo también para marihuana. Entonces hay que empezar en 5º grado, con juegos, con distintas estrategias que sean permanentes y constantes, que vayan generando esta percepción de riesgo, sabiendo que eso es dañino, que va a causar y que va a afectar mis resultados educativos, resultados deportivos, resultados sociales, y que esto, si uno lo construye, vamos a tener una sociedad mucho más sana y mucho más pensante, y que esto es una estrategia y algo que nos debemos y que ahí es donde hay que trabajar. Y vuelvo a insistir con los legisladores que tienen que trabajar fuertemente en estas áreas, porque esto es lo que permite construir una sociedad sana y una sociedad que tenga las condiciones neurocognitivas adecuadas para que haya un desarrollo que es lo que hoy necesitamos. Bien, Fabiola consulta cuándo va a estar disponible la presentación en YouTube. Fabiola, en el transcurso del día o mañana estará lo antes posible disponible, si no para el día domingo. Cristian consulta si hay datos sobre el impacto en el consumo problemático durante la cuarentena o si hubo falta de stock. A ver, sí ha habido falta de stock porque lo que se ha afectado es la producción, que eso lo hemos visto en todos los medios. Pero sí hay distintos trabajos que hay un aumento del consumo de distintas sustancias, porque esto genera un ambiente propicio. Nos han disminuido notablemente la cantidad de intoxicaciones agudas en los centros hospitalarios, pero ha aumentado este uso y abuso a nivel intradomiciliario. Sobre todo aquellas sustancias que actúan como moduladoras del estrés, que están presentes ante esto que hoy estamos viviendo, que se genera una situación de incertidumbre ante una enfermedad que no conocemos, el temor que genera esto, la ansiedad que genera el desconocimiento hasta cuánto va a durar, cuál es el resultado, que produce estrés, ansiedad y depresión, en donde el uso de estas sustancias actúan sobre estos neurotransmisores, generando mejora del estado anímico. Entonces el consumo aumenta sustancialmente como lo que yo llamo una automedicación. Estas sustancias químicas, entre comillas, naturales, como es el tabaco, que es una hoja, o la marihuana, o el alcohol, actúan modulando estas áreas
con todos los efectos secundarios. Pues dice, pero los fármacos que me da el psiquiatra también son nocivos. Sí, pero con respecto a los fármacos, conocemos perfectamente cuál es su dosis, cuáles son sus efectos secundarios, indicaciones, contraindicaciones e interacciones, que es lo que le da la cualidad de fármaco, que llegó a ese nivel después de largos años de estudio y que dan una seguridad en cuanto a la indicación. Estas otras sustancias carecemos de toda esta información y que se suman los efectos secundarios que hemos mencionado, efectos cancerígenos, efectos de daño a nivel cardiovascular, efectos que producen a nivel del neurodesarrollo y neurocognitivos. Por eso, sin lugar a dudas, tenemos que tener mucho cuidado y estar alertas, como le mencionaba, en estas épocas de cuarentena, de cuidar a nuestro entorno y alertar y llamar la atención si vemos que está consumiendo más allá de lo habitual y que esto genera un riesgo, y buscar distintas estrategias para que podamos contener y transitar estas épocas que nos toca vivir de la mejor forma posible, pero un poco allá por marzo, cuando fui encuestado por el diario Los Andes, que decía que veía que iba a tener complicaciones esta pandemia, y yo hablaba sobre los efectos y el impacto sobre la salud mental. Y esto, sin lugar a duda, va a ser lo trascendente, el impacto que vamos a tener sobre el aspecto de nuestra salud mental. Por un lado, relacionado por las consecuencias del uso y abuso de este tipo de sustancias, y lo otro, por la trascendencia que tiene en nuestra vida cotidiana. Bien. Sergio, una sugerencia que me hacen por privado, que Sí. sacar la presentación, ahí está, Ok. que puedas ver. Bien, otra de las consultas que nos hacen, si crees que el Estado está acertado en sus políticas públicas respecto del consumo e impacto negativo en la salud, respecto del tabaco y la marihuana. Si hay un sesgo a nivel público. Si crees que el Estado está acertado en sus políticas públicas respecto al consumo. A ver, si uno ve a nivel de los sitios del Ministerio de Salud de la Nación o el Ministerio de Salud Provincial, sí, mantiene en forma acertada y hay campañas que están trabajando en este sentido. La misma Cedronar, con sus distintos vapuleos y golpes que ha estado recibiendo, tiene una visión ampliamente, sobre todo la autoridad que está hoy a cargo de la Cedronar, que tiene esta visión del impacto que tiene sobre todo los niños y adolescentes, pero lo que pasa que lo que no veo que haya una campaña masiva que alcance. Desde hace muchísimos años que no hay campañas masivas. Recordarán algunas cuando estaba un muñequito que aparecía allá en los años 90, y después no hubo campañas masivas de generar una conciencia en ello. Entonces ahí sí yo creo que es una falta que existe, o han habido algunas campañas en formas aisladas por distintas gestiones, pero de muy corta duración, por el impacto económico que tiene. Hacer una publicidad en los medios altamente costoso, y a veces cuando tenemos recursos escasos, uno los aboca a otro tipo de resoluciones, comprar una ambulancia, medicamentos o equipamientos a nivel hospitalario. Tal vez ahí es un problema que tal vez estas campañas de orden público tendrían que tener un trato especial en los medios, y volvemos otra vez a la legislación, que tendrían que tener algún elemento facilitador o una exigencia, así como para las campañas. Vemos que por ley todos los partidos políticos tienen un tiempo libre para hacer campañas. Por ley tendría que haber un tiempo libre, diario, escueto, pero controlado y sistemático, en cuanto a medidas de prevención de orden público, y ahí sí tendríamos una mayor trascendencia. Si no, hoy tenemos que entrar a las redes, y que los jóvenes y adolescentes no van a entrar a estas redes buscando esta información. Entonces, tal vez ahí sería una buena estrategia. Lo podríamos ver como un gran desafío desde algunas organizaciones, seguramente, desde el observatorio, desde la conexión que tenemos con medios, Cruz Roja.
Bueno, y otra consulta, ¿qué daños neurológicos produce el tabaco? El tabaco hoy sabemos que, por un lado, tiene un efecto vasoconstrictor importante, por eso hay una relación directa a nivel de accidentes cerebrovasculares, y también hoy sabemos que afecta a los jóvenes, sobre todo, y cuando hablamos jóvenes y niños, hablamos por debajo de los 20 años. Las neurociencias hoy nos han demostrado que el cerebro comienza su desarrollo en las primeras semanas de gestación y culmina este proceso alrededor de los 20, 25 años de edad. La presencia de la nicotina va a afectar estos procesos madurativos cerebrales, dañando, sobre todo en la última etapa de maduración, que es el cerebro prefrontal, donde está todo lo que tiene que ver con el pensamiento abstracto, el control de impulsos, el control de lo que hace a las áreas del pensamiento, la percepción, la valoración, que esto es importante y ahí es el impacto donde hoy sabemos que tiene. Es decir, que por eso hago tanto énfasis en el tema del consumo de tabaco y demás sustancias como alcohol o marihuana o cocaína, pero sobre todo en el grupo de adolescentes, que hoy lo que prevalece es alcohol, tabaco y marihuana, que tiene esta trascendencia. Distinto a un adulto que empieza a consumir, que va a tener el efecto propio y agudo, pero que depende cuando empieza a consumir, son los años que tiene que sumar para que esto produzca este daño, porque es todo un proceso que va generando este deterioro. Pero cuando este consumo es a cortas edades, es inmediato. Y que no solamente va a afectar en forma directa sobre las zonas donde actúa, como puede ser el humo o puede ser el hígado en el caso del alcohol, sino que daña el comportamiento futuro. Es decir, que por más que cese el consumo después en edad adulta, vamos a ver que va a haber una disminución de sus capacidades. Por eso es tan importante trabajar fuertemente en la escuela primaria y secundaria para retrasar el consumo de sustancias. Que más allá de los 20, 25 años, aquel que decida consumir lo hace con sus libertades y su autonomía y el pleno conocimiento de si quiere consumir o no, conociendo cuál es el aspecto. Pero en lo otro son realmente víctimas de un sistema que apunta a enganchar los clientes, que los garantiza, los asegura para la edad adulta. Perfecto. Bueno, si no tenemos más consultas, por parte nuestra agradecerte enormemente la participación que siempre nos brindás y nos acompañás, como también a todos los presentes que han estado en esta charla. Y bueno, ojalá esto cambie algunas realidades, que con este pequeño mensaje o este gran mensaje en realidad lleguemos a muchas más personas para que esta situación no siga siendo una problemática de salud. Al contrario, muchas gracias haber tenido este espacio, agradecer a los que nos han acompañado, saber que siempre es un buen momento para dejar de fumar y que hay mucho camino para andar y que esto lo podemos lograr con el compromiso de todos y que hemos tratado de ver cuáles son las estrategias que podemos desempeñar y cada uno podemos ser un actor fundamental en estos cambios. Así que muchas gracias, un abrazo a la distancia y seguiremos trabajando en conjunto para el bienestar y la salud de cada uno de los mendocinos. Gracias, amigo. Gracias. Gracias.